Un mecánico sin recursos dio todo lo que tenía para ayudarla. Días después, descubrió quién era. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Javier Morales levantó la cortina metálica de su pequeño taller en la colonia Doctores. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores. Su taller, ubicado en una esquina modesta de la avenida Cuauhtémoc, consistía en un espacio estrecho donde apenas cabían 2 vehículos, con herramientas que había ido acumulando a lo largo de los años, algunas heredadas de su padre, otras compradas de segunda mano cuando la suerte lo permitía. Javier llevaba el cabello corto, casi rapado, y su rostro curtido por el sol mostraba las líneas de quien ha trabajado duro toda su vida. Su complexión delgada pero fibrosa revelaba que no era extraño a los esfuerzos físicos del oficio. Vestía su uniforme de trabajo azul marino, desgastado pero limpio, con su nombre bordado sobre el bolsillo del pecho. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba, siempre mantenía una dignidad inquebrantable en su forma de presentarse ante los clientes. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Los últimos 6 meses habían sido particularmente duros para Javier. La apertura de un taller grande y moderno a 3 cuadras de distancia, parte de una cadena nacional con precios competitivos y equipos de diagnóstico computarizado, había desviado gran parte de su clientela habitual. Él no podía competir con sus herramientas manuales y su conocimiento empírico por más profundo que fuera. Los clientes de ahora querían la tecnología, los diagnósticos digitales, las garantías impresas en papel membretado. Javier ofrecía algo diferente. 2 décadas de experiencia, un oído entrenado que podía identificar problemas por el simple sonido del motor, y una honestidad brutal que a veces lo hacía rechazar trabajos mal hechos que otros talleres aceptarían sin dudar. Esa mañana de jueves, Javier revisó su agenda y encontró solo 2 trabajos programados, un cambio de aceite rutinario y la revisión de frenos de una camioneta. No era suficiente ni para cubrir el alquiler del local, que vencía en una semana. Había pensado en hablar con don Edmundo, su casero, para pedirle una prórroga, pero la vergüenza lo detenía. Don Edmundo ya había sido paciente con él en otras ocasiones. Mientras organizaba sus herramientas, escuchó el sonido inconfundible de un motor luchando por mantenerse vivo. Un automóvil se detenía frente a su taller con un traqueteo irregular que hizo que Javier frunciera el ceño. Reconoció inmediatamente los síntomas: problema en el sistema de combustible, probablemente la bomba o los inyectores. Levantó la vista y vio un Volkswagen Jetta plateado, modelo reciente, que no encajaba con el sonido que producía. De él descendió una mujer que aparentaba unos 35 años, vestida con ropa sencilla pero de buena calidad, una blusa blanca de algodón y jeans oscuros. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y sus lentes de sol ocultaban sus ojos. La mujer miró alrededor con cierta cautela antes de acercarse al taller. Javier notó que no llevaba ninguna joya llamativa, solo un reloj deportivo en la muñeca. Había algo en su postura, en la forma en que observaba el entorno, que sugería que no era común que visitara talleres mecánicos de este tipo. «Buenos días», dijo ella con voz clara y educada. «Disculpe, ¿usted es el mecánico?» «Para servirle, señora», respondió Javier, limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. «Escuché su carro desde adentro. Tiene un problema serio de combustible». La mujer pareció sorprendida. «¿Puede saberlo solo por el sonido?» 20 años de oficio, señora. El motor no está recibiendo combustible de manera uniforme. Podría ser la bomba, los inyectores o algún filtro tapado. ¿Desde cuándo nota el problema?»
Empezó hace 3 días, explicó ella. Al principio pensé que era gasolina de mala calidad, pero ha ido empeorando. Esta mañana casi no arranca. Javier asintió, acercándose al vehículo. ¿Puedo revisar? Por favor, dijo ella, entregándole las llaves con una confianza que Javier no esperaba, considerando que era la primera vez que lo veía. Javier abrió el capó del Jetta y comenzó su inspección. Sus manos se movían con la seguridad de quien ha hecho esto miles de veces. Revisó las conexiones, palpó las mangueras, escuchó diferentes partes del motor. Después de unos minutos, pidió a la mujer que arrancara el motor mientras él observaba y escuchaba atentamente. «Es la bomba de combustible», diagnosticó Javier con certeza. «Está fallando intermitentemente. Por eso a veces el carro funciona mejor que otras. Eventualmente va a morir completamente y la dejará varada». La mujer frunció el ceño con preocupación. «¿Qué tan grave es?» «No es peligroso, pero sí urgente. Si se queda sin bomba en medio del tráfico de la ciudad, va a ser un problema. La buena noticia es que la reparación es relativamente directa». «¿Cuánto costaría?» Javier hizo un cálculo mental. La bomba de combustible original para ese modelo costaba alrededor de 3,000 pesos, más su mano de obra serían otros 800. Pero algo en la expresión de la mujer, una tensión apenas perceptible en sus hombros, lo hizo dudar. «La bomba original cuesta unos 3,000 pesos, más la mano de obra serían 3,800 en total», explicó Javier. «Puedo conseguir una genérica de buena calidad por 1,800 pesos. No duraría tanto como la original, pero le daría varios años de servicio confiable. Con mi trabajo serían 2,600 pesos en total». La mujer pareció considerar las opciones. «¿Cuánto tiempo tomaría?» «Si consigo la pieza hoy, puedo tenerlo listo mañana por la tarde. 3 horas de trabajo efectivo, pero necesito esperar que llegue la refacción». Ella asintió lentamente, y Javier notó que sacaba su cartera y contaba discretamente el efectivo que llevaba. Había algo en ese gesto que le recordó a su madre, años atrás, contando las monedas antes de ir al mercado. No era que la mujer no tuviera dinero, sino que estaba midiendo cuidadosamente sus recursos. «Mire, señora», dijo Javier impulsivamente, «déjeme hacer algo. Tengo una bomba de combustible que recuperé de un Jetta del mismo año que desarmé hace 2 meses. Está en perfectas condiciones, solo tiene 50,000 kilómetros de uso. Se la puedo instalar por 1,500 pesos, todo incluido». La mujer lo miró con sorpresa. «¿Por qué haría eso?» Javier se encogió de hombros. «Porque esa pieza está ahí ocupando espacio en mi bodega y porque veo que necesita su carro funcionando bien. Además», agregó con una sonrisa honesta, «los negocios están lentos. Prefiero tener un cliente satisfecho que una pieza guardada que no me sirve de nada». Había algo más que Javier no dijo. Había algo en esa mujer que le inspiraba el deseo de ayudar. No era lástima, sino un reconocimiento de alguien que estaba enfrentando sus propias batallas con dignidad. «¿Puede hacerlo hoy?», preguntó ella. Javier miró su agenda mental. El cambio de aceite podía esperar 1 hora, y la revisión de frenos estaba programada para la tarde. «Sí, puedo tenerlo listo para las 5 de la tarde». «Acepto», dijo la mujer y extendió su mano. «Me llamo Elena». «Javier Morales, para servirle», respondió él, estrechando su mano con firmeza. Elena dejó el carro y se fue caminando hacia el metro de Niños Héroes. Javier la vio alejarse y notó que no había llamado a ningún Uber ni taxi, otra pequeña señal de alguien que estaba siendo cuidadosa con sus gastos. Se preguntó qué historia había detrás de esa mujer que manejaba un Jetta relativamente nuevo, pero contaba cada peso. Javier trabajó concentrado durante las siguientes horas. Primero atendió el cambio de aceite, luego se dedicó al Jetta de Elena.
La bomba de combustible que había mencionado estaba efectivamente en su pequeña bodega, bien etiquetada y guardada. Era parte de su sistema personal. Nunca desechaba piezas que pudieran ser útiles. Había aprendido esa lección de su padre, quien solía decir: «En este oficio, lo que hoy no sirve, mañana puede salvar el día». La instalación de la bomba fue más complicada de lo que había anticipado. El tanque de combustible estaba sujeto con tornillos oxidados que requirieron tiempo y paciencia para remover sin romper. Javier trabajó meticulosamente, tomándose el tiempo necesario para hacer el trabajo correctamente. Podría haber cobrado más por las complicaciones adicionales, pero había dado su palabra sobre el precio. A las 4 de la tarde, el Jetta estaba listo. Javier lo probó personalmente, conduciéndolo por la colonia durante 15 minutos, poniéndolo a prueba en diferentes condiciones: aceleraciones, frenadas, ralentí. El motor ahora ronroneaba suavemente, sin el traqueteo irregular de la mañana. Satisfecho, lo estacionó frente al taller y comenzó a limpiar las manchas de grasa de sus manos. Elena llegó puntualmente a las 5, esta vez acompañada por una niña de unos 8 años que llevaba el uniforme de una escuela primaria pública. La pequeña tenía los mismos ojos expresivos de su madre y cargaba una mochila que parecía demasiado pesada para ella. «Mamá, ¿ya está listo el carro?», preguntó la niña con entusiasmo. «Vamos a ver, mija», respondió Elena, y luego se dirigió a Javier. «¿Cómo quedó?». «Listo y probado», dijo Javier con orgullo profesional. «Lo manejé por la colonia para asegurarme de que todo funcionara perfectamente. No va a tener más problemas con eso». Javier explicó detalladamente lo que había hecho, mostrándole a Elena la bomba vieja para que viera la diferencia. La bomba original estaba evidentemente desgastada, con signos de corrosión interna. Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que, aunque no supiera de mecánica, tenía una mente analítica. «¿Cuánto tiempo debería durar la bomba que instaló?», preguntó Elena. «Si mantiene el tanque siempre con más de 1/4 de gasolina y usa combustible de estaciones confiables, le debería durar fácilmente otros 50.000 kilómetros, tal vez más», respondió Javier. «Le voy a dar un consejo adicional sin costo. Evite dejar que el tanque se vacíe mucho. La bomba de combustible se enfría con la misma gasolina, y si trabaja en seco, se desgasta más rápido». Elena sacó de su bolsa un sobre con el dinero contado. 1.500 pesos exactos. Cuando Javier tomó el dinero, notó que también había un pedazo de papel doblado. Era una tarjeta de presentación, simple pero elegante. «Elena Castillo, directora de operaciones, Grupo Transportes del Valle». Javier miró la tarjeta y luego a Elena con sorpresa apenas contenida. Grupo Transportes del Valle era una de las empresas de logística más grandes del centro del país, con una flota de cientos de vehículos. Había visto sus camiones por toda la ciudad. «Guarde esa tarjeta», dijo Elena con una sonrisa enigmática. «Uno nunca sabe cuándo puede necesitar un buen mecánico honesto». Después de que Elena y su hija se marcharan, Javier se quedó mirando la tarjeta durante largo rato. Directora de operaciones de una empresa así, y manejaba su propio carro a un taller de barrio, y contaba su dinero cuidadosamente. No tenía sentido, a menos que... Javier recordó los pequeños detalles. La ropa de buena calidad, pero sencilla. La niña en escuela pública. El caminar al metro. Tal vez Elena no estaba en una situación económica difícil, sino que simplemente era una persona que valoraba el dinero y prefería la autenticidad a la ostentación. Los siguientes días transcurrieron con normalidad para Javier. Consiguió algunos trabajos adicionales que le permitieron pagar el alquiler a don Edmundo, aunque con apenas lo suficiente para comprar las refacciones necesarias para los siguientes trabajos.
El viernes por la tarde, mientras cerraba el taller, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Javier Morales?», preguntó una voz masculina formal. «Sí, él habla. Le hablo de Grupo Transportes del Valle. La señora Castillo nos proporcionó sus datos. Tenemos una situación urgente con uno de nuestros vehículos de reparto, y nuestro taller habitual no puede atendernos hasta el lunes. ¿Tendría disponibilidad para revisar una camioneta esta tarde?» Javier sintió una mezcla de sorpresa y emoción. «Claro que sí. ¿De qué tipo de problema estamos hablando?» «Una Nissan NP300 que está perdiendo potencia y echando humo azul por el escape. Está varada en nuestra bodega en Iztapalapa». Humo azul significaba que el motor estaba quemando aceite, probablemente por problemas en los anillos del pistón o en las guías de válvulas. Era un diagnóstico serio que requería experiencia. «Puedo ir a revisarla ahora mismo», dijo Javier. «Solo necesito la dirección». Una hora después, Javier llegaba a una bodega grande en la zona industrial de Iztapalapa. El complejo era impresionante. Docenas de camiones estacionados en formación ordenada, oficinas modernas y un taller mecánico que fácilmente tenía 5 veces el tamaño del suyo. Fue recibido por Rodrigo, el supervisor de flota, un hombre de unos 50 años, con aspecto de haber pasado toda su vida entre vehículos. «Gracias por venir tan rápido», dijo Rodrigo. «La señora Castillo dijo que eres muy bueno diagnosticando problemas. Necesitamos saber qué tan grave es esto, porque esa camioneta tiene que estar en ruta el lunes sin falta». La Nissan en cuestión estaba estacionada en el taller. Javier hizo que la encendieran y observó atentamente. El humo azul era evidente, pero había algo más. El sonido del motor no era el típico de anillos desgastados. Pidió revisar el nivel de aceite y encontró que estaba significativamente bajo. «¿Cuánto aceite le han agregado últimamente?», preguntó Javier. «El conductor dice que le pone medio litro cada 2 días», respondió Rodrigo con preocupación. Javier pidió unas herramientas básicas y comenzó a revisar. Después de 30 minutos de inspección meticulosa, llegó a su conclusión. «No son los anillos», anunció Javier. «Es la válvula PCV. Está completamente obstruida y está creando presión excesiva en el cárter, lo que fuerza aceite hacia la cámara de combustión a través del sistema de ventilación. Por eso echa humo azul». Rodrigo lo miró escéptico. «Nuestro mecánico dijo que necesitaba rectificación completa del motor. Esos son como 30,000 pesos y 2 semanas de trabajo». «Con todo respeto», dijo Javier calmadamente. «Una rectificación sería un desperdicio de dinero en este caso. Mire, déjeme mostrarle». Javier guió a Rodrigo a través de su razonamiento, mostrándole físicamente cada componente. Si fueran los anillos, el motor perdería compresión y tendría dificultad para arrancar en frío. Este motor arranca perfectamente. Además, la pérdida de aceite es demasiado rápida para ser solo anillos desgastados. La válvula PCV cuesta 300 pesos y me toma 20 minutos cambiarla». Rodrigo consideró las palabras de Javier. «¿Estás seguro?». «Déjeme hacer algo», propuso Javier. «Cambio la válvula PCV ahora mismo, sin costo. Si no se resuelve el problema, no me paga nada y pueden proceder con la rectificación que sugirió su mecánico. Si se resuelve, me paga la refacción y 1,000 pesos por el diagnóstico. Pero les ahorro 29,000 pesos y la camioneta estará lista mañana». Rodrigo aceptó. Javier tenía una válvula PCV compatible en su camioneta, otra de las piezas que guardaba por precaución. La instaló en 20 minutos tal como había prometido. Cuando arrancó el motor, el humo azul había desaparecido por completo. El motor funcionaba limpiamente. Rodrigo estaba asombrado. «No puedo creerlo. Nuestro mecánico iba a desbaratar todo el motor».
Muchos mecánicos van directo a lo más caro sin revisar lo obvio primero, explicó Javier sin arrogancia. Es un error común. Lo importante es que ahora la camioneta está bien. Rodrigo le pagó a Javier el doble de lo acordado, 2,000 pesos en lugar de 1,000, insistiendo que se lo había ganado por ahorrarles tanto dinero y tiempo. Además, le pidió su tarjeta de presentación para futuros trabajos. No tengo tarjetas impresas, admitió Javier con cierta vergüenza, pero puedo escribir mi número. Hazlo, dijo Rodrigo, y luego agregó, la señora Castillo tenía razón sobre ti. Dijo que eras el mecánico más honesto que había conocido. Cuando Javier regresó a su taller esa noche, se sentía más ligero que en meses. 2,000 pesos inesperados significaban que podría comprar algunas herramientas que necesitaba urgentemente. Pero más importante que el dinero era la sensación de que su trabajo, su conocimiento real, estaba siendo reconocido. El lunes siguiente, Javier recibió otra llamada de Transportes del Valle. Esta vez querían que revisara 5 vehículos más de su flota para mantenimiento preventivo. El pago era justo y el trabajo constante. Durante las siguientes 2 semanas, Javier se convirtió en un proveedor regular de la empresa, atendiendo sus vehículos en su propio taller, o yendo a sus instalaciones cuando era necesario. Fue durante la 3ª semana que Elena Castillo apareció nuevamente en su taller. Esta vez llegó en una camioneta Suburban negra, último modelo, que claramente no era la que él había reparado antes. Bajó vestida de manera más formal, traje sastre gris y tacones moderados. Llevaba el cabello suelto y un portafolios de cuero bajo el brazo. «Buenos días, Javier», saludó con una sonrisa. «Buenos días, señora Castillo», respondió Javier, sorprendido de verla. «Por favor, llámame Elena», dijo ella. «¿Tienes unos minutos para hablar?» «Por supuesto, pasa». Javier la condujo a la pequeña oficina adjunta a su taller, básicamente un cuarto con un escritorio viejo, 2 sillas desiguales y un archivero que había visto días mejores. Se sintió súbitamente consciente de lo modesto de su espacio comparado con lo que Elena debía estar acostumbrada. «Perdona el desorden», se disculpó Javier. «No te preocupes», dijo Elena, sentándose sin ninguna muestra de incomodidad. «He estado en lugares mucho peores, créeme». Elena fue directa al punto. «Rodrigo me ha informado sobre tu trabajo con nuestra flota. Está muy impresionado, no solo con tus habilidades técnicas, sino con tu honestidad. Me contó lo de la Nissan y cómo evitaste que gastáramos dinero innecesariamente». «Solo hice mi trabajo», dijo Javier modestamente. «No, hiciste más que eso», corrigió Elena. «Arriesgaste tu pago por hacer lo correcto. La mayoría de los mecánicos habría aceptado hacer la rectificación del motor porque significaba más dinero. Tú priorizaste el beneficio del cliente». Javier se encogió de hombros. «Así me enseñó mi padre. Él decía que un cliente satisfecho vale más que una ganancia rápida». Elena asintió. «Tu padre era un hombre sabio. Javier, quiero hacerte una propuesta». Durante la siguiente hora, Elena explicó su situación y su visión. Grupo Transportes del Valle tenía una flota de 250 vehículos entre camiones, camionetas y automóviles. El mantenimiento de esa flota era crítico para sus operaciones, pero estaba insatisfecha con su proveedor actual. Los costos eran altos, los diagnósticos frecuentemente incorrectos, y sospechaba que había sobrecostos injustificados. «He estado buscando un mecánico de confianza para supervisar todo el mantenimiento de nuestra flota», explicó Elena. «Alguien que entienda realmente los vehículos y que sea honesto sobre lo que necesita hacerse y lo que no». «Suena como un trabajo grande», comentó Javier, sin atreverse todavía a imaginar a dónde iba la conversación. «Lo es», confirmó Elena. «Por eso necesito crear una posición nueva, jefe de mantenimiento de flota.
Sería responsable de supervisar todo el mantenimiento, diagnosticar problemas complejos, entrenar a los mecánicos que ya tenemos y asegurar que los proveedores externos no nos estafen. Javier la miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo ese puesto? Sí, dijo Elena simplemente. El salario sería de 30.000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, seguro médico y bonos por desempeño. Tendrías tu propia oficina, acceso a todas las herramientas y equipos que necesites, y un equipo de 4 mecánicos bajo tu supervisión. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 30.000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 3 meses buenos en su taller. Elena, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Elena con una sonrisa. Pero quiero ser completamente honesta contigo sobre por qué te elegí. Elena entonces contó su propia historia. Había heredado la empresa de su padre 5 años atrás, cuando él falleció repentinamente de un infarto. En ese momento, Transportes del Valle era una compañía pequeña con apenas 20 vehículos. Elena, que había estudiado administración, pero no sabía nada del negocio del transporte, tuvo que aprender sobre la marcha. Los primeros 2 años fueron terribles, admitió Elena. Casi quiebro la empresa 3 veces. Los proveedores me veían como una mujer que no sabía nada y me cobraban el doble. Los mecánicos me hacían reparaciones innecesarias. Perdí contratos por vehículos descompuestos. Fue solo cuando aprendí a identificar quién era honesto y quién me estaba robando que pude hacer crecer la empresa. Por eso manejas tu propio carro a talleres de barrio, comprendió Javier. Exacto, confirmó Elena. Hago eso de vez en cuando para evaluar mecánicos. Busco gente con tus cualidades, conocimiento real, honestidad y orgullo por su trabajo. Ese día que llegué a tu taller, estaba probando. Mi Jetta no tenía ningún problema grave, solo desconecté un cable de la bomba de combustible para simular la falla. Javier se quedó con la boca abierta. ¿Todo fue una prueba? Sí y no, matizó Elena. Era una prueba de tus habilidades y tu carácter, pero mi decisión de buscarte después fue genuina. Realmente impresionaste a Rodrigo con tu diagnóstico de la Nissan. Él es muy escéptico y difícil de impresionar. Javier procesó toda la información. Parte de él se sentía manipulado, pero la parte racional comprendía por qué Elena había hecho lo que hizo. En su posición, probablemente habría hecho lo mismo. ¿Y qué pasa con mi taller?, preguntó Javier. Eso es decisión tuya, dijo Elena. Puedes mantenerlo abierto y trabajar ahí en tus días libres, si quieres, o puedes cerrarlo y dedicarte completamente a Transportes del Valle. El puesto que te ofrezco es de tiempo completo, de lunes a viernes, con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana son tuyos. Déjame pensarlo, pidió Javier. Tómate el tiempo que necesites, respondió Elena, poniéndose de pie. Pero me gustaría tener tu respuesta para el viernes. Si aceptas, podrías empezar el lunes siguiente. Después de que Elena se fue, Javier cerró el taller temprano y caminó sin rumbo por la colonia. Su mente era un torbellino de pensamientos. Por un lado, la oferta era increíble, más de lo que jamás había soñado. Por otro, su taller representaba 20 años de su vida, el legado de su padre, su independencia. Esa noche, Javier visitó a su hermana mayor, Patricia, quien vivía en Tlalpan con su esposo y 2 hijos. Patricia era maestra de secundaria y siempre había sido su consejera en momentos importantes. Es una oportunidad que no puedes rechazar, dijo Patricia después de escuchar toda la historia. Javi, has estado luchando con el taller durante años. Esta es tu oportunidad de tener estabilidad, de tener un futuro seguro. Pero el taller era de papá, argumentó Javier. Se sentiría como traicionarlo. Patricia tomó las manos de su hermano.
Papá habría querido que tuvieras éxito. Él montó ese taller porque era su única opción en ese momento. Pero si tuviera las oportunidades que tú tienes ahora, las habría tomado sin dudarlo. No es traición crecer, es honrar su memoria siendo exitoso. Las palabras de su hermana resonaron en Javier. Esa noche, después de regresar a su pequeño departamento en un edificio de 3 pisos en la colonia obrera, Javier hizo una lista de pros y contras. Los pros superaban abrumadoramente a los contras. El viernes por la mañana, Javier llamó a Elena. «Acepto», dijo simplemente. «¿Cuándo quieres que empiece?» «¿Qué te parece el lunes?», propuso Elena, y Javier podía escuchar la sonrisa en su voz. «Ahí estaré», confirmó Javier. El siguiente fin de semana fue un torbellino de actividad. Javier decidió no cerrar el taller completamente, sino convertirlo en algo diferente. Habló con Marco, un mecánico joven de 24 años, que había trabajado con él ocasionalmente y en quien confiaba. Le propuso que se hiciera cargo del taller, pagando un alquiler mensual simbólico. Marco, que había estado buscando una oportunidad para independizarse, aceptó emocionado. «Puedes usar todas las herramientas», le dijo Javier a Marco. «Solo cuida el lugar y mantén la reputación de honestidad que hemos construido». El lunes a las 8 de la mañana en punto, Javier se presentó en las oficinas centrales de Grupo Transportes del Valle, ubicadas en una zona corporativa de Naucalpan. El edificio de 4 pisos era moderno y eficiente. Elena lo recibió personalmente y lo guió a través de un tour por las instalaciones. El taller de la empresa era impresionante. 6 elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizado de última generación, una bodega de refacciones organizada meticulosamente y un equipo de mecánicos uniformados trabajando en diferentes vehículos. «Todo esto está bajo tu supervisión ahora», le dijo Elena mientras recorrían el taller. Javier fue presentado a su equipo. Carlos, Miguel, Fernando y Alberto, 4 mecánicos con experiencia que inicialmente lo miraron con cierto escepticismo. Era comprensible. Javier era más joven que 2 de ellos y venía de un taller pequeño de barrio. «Sé que algunos de ustedes tienen más años en esta empresa que yo», les dijo Javier en su primera reunión con el equipo. «No estoy aquí para presumir o para cambiar todo radicalmente. Estoy aquí para que trabajemos juntos y hagamos que esta operación sea la más eficiente posible. Todos vamos a aprender unos de otros». Durante su primera semana, Javier principalmente observó. Quería entender cómo funcionaba la operación antes de hacer cambios. Notó varias ineficiencias, procesos de diagnóstico que tomaban más tiempo del necesario, uso inadecuado de ciertas herramientas y una gestión de inventario que resultaba en falta de piezas críticas y exceso de otras. Su primera iniciativa fue implementar un sistema de diagnóstico más estructurado. Creó guías paso a paso para los problemas más comunes, lo que redujo significativamente el tiempo de diagnóstico. También reorganizó la bodega de refacciones usando un sistema que había desarrollado en su propio taller a lo largo de los años. Los resultados fueron inmediatos. En el primer mes, el tiempo promedio de reparación disminuyó en un 30% y los costos de refacciones bajaron en un 20% al eliminar compras innecesarias. Elena estaba impresionada, pero Javier sabía que apenas estaba comenzando. Uno de sus mayores logros llegó en el tercer mes. La empresa tenía un contrato grande con un proveedor de mantenimiento externo que cobraba precios premium. Javier revisó los registros de los últimos 2 años y descubrió patrones sospechosos, reparaciones que se hacían con demasiada frecuencia, reemplazo de piezas que deberían durar mucho más, costos inflados en comparación con los precios de mercado. Preparó un informe detallado para Elena, documentando exactamente cómo la empresa había estado siendo estafada.
El análisis era tan exhaustivo que incluía comparaciones de precios, frecuencias esperadas de mantenimiento versus las reales y una proyección de ahorros potenciales. Hemos perdido aproximadamente 200,000 pesos en los últimos 2 años por sobrecostos y trabajos innecesarios, concluyó Javier en su presentación a Elena y al director financiero de la empresa. Elena estudió el informe con expresión seria. ¿Qué propones? Terminar el contrato con ese proveedor y hacer internamente la mayoría del mantenimiento, respondió Javier. Para los trabajos especializados que no podemos hacer aquí, tengo una red de mecánicos independientes confiables que nos pueden dar mejor servicio a mejores precios. La propuesta fue aprobada. Los ahorros en los siguientes 6 meses superaron los 100,000 pesos, validando completamente el análisis de Javier. Su reputación dentro de la empresa se consolidó, no solo como un buen mecánico, sino como un pensador estratégico. A medida que Javier crecía en su posición, también lo hacía su relación con Elena. De ser jefa y empleado, desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo. Elena valoraba la honestidad brutal de Javier y su capacidad para ver soluciones prácticas a problemas complejos. Javier, por su parte, admiraba la visión empresarial de Elena y su compromiso con hacer las cosas correctamente. Un viernes por la tarde, 6 meses después de que Javier comenzara en la empresa, Elena lo invitó a su oficina para una conversación. «Quiero contarte algo», dijo Elena. «Algo que no mucha gente sabe». Elena entonces reveló que cuando había heredado la empresa de su padre, también había heredado una deuda enorme. Su padre había invertido en expansión justo antes de morir, y la empresa estaba técnicamente en quiebra. Durante los primeros 3 años, Elena había trabajado 18 horas al día, 7 días a la semana, para salvar el negocio. Había vendido su casa grande y se había mudado a un departamento modesto. Había puesto a su hija en escuela pública para ahorrar dinero. Había conducido su propio carro viejo en lugar de contratar choferes. «Por eso te reconocí inmediatamente», explicó Elena. «Vi en ti la misma determinación que yo tuve que desarrollar. La misma voluntad de hacer lo correcto sin importar las circunstancias». «No sabía que habías pasado por todo eso», dijo Javier conmovido. «No lo comparto con mucha gente», admitió Elena. «Pero quiero que sepas por qué valoro tanto tu trabajo. No es solo porque seas bueno en lo que haces. Es porque entiendes lo que significa luchar, mantener tu integridad cuando es más difícil hacerlo y encontrar orgullo en el trabajo bien hecho». Esa conversación profundizó su vínculo. Javier comprendió que su historia y la de Elena, aunque diferentes en los detalles, compartían temas comunes: adversidad, determinación e integridad inquebrantable. 9 meses después de unirse a Transportes del Valle, Javier recibió otra sorpresa. Elena lo llamó a su oficina y le presentó a 3 ejecutivos de otras empresas de transporte. «Javier», dijo Elena, «estas personas representan 3 de las compañías de logística más grandes del Estado de México. Les he hablado sobre nuestro sistema de mantenimiento y quieren implementar algo similar en sus operaciones». Uno de los ejecutivos, un hombre llamado Ricardo Mendoza, de Transportes Mendoza, habló. «Señor Morales, hemos escuchado historias impresionantes sobre cómo transformó las operaciones de mantenimiento aquí. Me gustaría contratarlo como consultor para hacer lo mismo en nuestra empresa». Javier miró a Elena, inseguro. Ella le sonrió con complicidad. «Ya hablé con ellos», dijo Elena. «Si aceptas, puedes trabajar como consultor externo en tus días libres. Sería tu propio negocio, completamente separado de tu trabajo aquí. Yo no tomaré ninguna comisión ni porcentaje. Esta es tu oportunidad de construir algo propio». Durante los siguientes meses, Javier comenzó a trabajar como consultor. Su enfoque era siempre el mismo:
evaluar honestamente las operaciones, identificar ineficiencias y proponer soluciones prácticas y rentables. Su reputación creció rápidamente. Lo que comenzó con 3 clientes se expandió a 8 en el primer año. Javier contrató a Marco, su antiguo aprendiz, que ahora manejaba su taller original, para que lo ayudara con algunos proyectos de consultoría. También comenzó a desarrollar materiales de capacitación, manuales y procedimientos que podía vender a otras empresas. 2 años después de aquel encuentro casual en su taller de la colonia Doctores, Javier se encontraba en una posición que nunca había imaginado posible. Seguía trabajando para Transportes del Valle, pero ahora como director de mantenimiento con un salario de 50,000 pesos mensuales. Su negocio de consultoría generaba ingresos adicionales significativos. Había comprado un departamento en un edificio nuevo en la colonia del Valle y un carro usado pero confiable. Pero más importante que el éxito financiero era el sentimiento de realización. Javier había descubierto que su verdadero talento no era solo reparar vehículos, sino diseñar sistemas eficientes y enseñar a otros a mantener estándares altos de calidad e integridad. Una tarde de diciembre, Elena invitó a Javier a un café después del trabajo. Se sentaron en una cafetería tranquila en Polanco y Elena sacó un sobre de su bolsa. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole el sobre. Dentro había documentos legales. Javier los leyó con creciente asombro. Eran contratos de sociedad. Elena le estaba ofreciendo convertirse en socio minoritario de Transportes del Valle con un 15% de participación en la empresa. «Elena, esto es... no puedo aceptar esto», balbuceó Javier. «¿Por qué no?», preguntó Elena directamente. «Porque es demasiado. Yo solo he trabajado aquí 2 años. Javier, en estos 2 años has transformado completamente nuestras operaciones. Has ahorrado a la empresa más de 2 millones de pesos. Has construido un equipo excepcional y, lo más importante, has demostrado una y otra vez que tu compromiso no es solo con hacer tu trabajo, sino con la excelencia y la integridad». Elena se inclinó hacia adelante. «Pero hay algo más. Quiero expandir la empresa, abrir una división de consultoría en mantenimiento de flotas. Sé que has estado haciendo eso por tu cuenta y has sido muy exitoso. Quiero que hagamos esto juntos, oficialmente. Tu participación en la empresa sería tu inversión, no de dinero, sino de tu conocimiento, tu reputación y tu compromiso». Javier sintió lágrimas formarse en sus ojos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo con voz emocionada. «Hace 2 años estaba luchando para pagar el alquiler de mi taller. Mi mayor aspiración era simplemente sobrevivir otro mes. Y ahora me estás ofreciendo ser tu socio». «No es caridad ni suerte», respondió Elena firmemente. «Es reconocimiento al valor que aportas. Te lo has ganado con cada diagnóstico honesto, cada decisión ética, cada hora extra que has trabajado. Esta sociedad beneficia a ambos». Javier aceptó. Los siguientes meses fueron intensos mientras estructuraban la nueva división de consultoría. Javier trajo a Marco como su segundo al mando, y juntos comenzaron a construir un equipo de consultores especializados en mantenimiento de flotas. Pero Javier no olvidó de dónde venía. Una de sus primeras iniciativas como socio fue crear un programa de becas para mecánicos jóvenes de recursos limitados. El programa ofrecía capacitación gratuita en las instalaciones de Transportes del Valle, con la posibilidad de empleo al completar la formación. «Quiero dar a otros las oportunidades que tú me diste», le explicó Javier a Elena cuando propuso el programa. El programa de becas comenzó con 10 estudiantes,
Javier personalmente entrevistó a cada candidato, no buscando a los que tenían los mejores certificados o las mejores conexiones, sino a los que mostraban la misma pasión por el oficio y la misma integridad que él valoraba. Uno de los primeros becarios fue un joven de 19 años, llamado David, quien venía de una situación particularmente difícil. Había abandonado la escuela secundaria para ayudar a su madre enferma y había estado trabajando en trabajos temporales mal pagados. Pero tenía una fascinación natural por los motores y una capacidad de aprendizaje impresionante. Javier vio en David un reflejo de sí mismo a esa edad, lleno de potencial pero sin oportunidades. Tomó a David bajo su tutela personal, enseñándole no solo las habilidades técnicas, sino también los valores que guiarían su carrera: honestidad, atención al detalle, compromiso con la excelencia. 3 años después del inicio del programa de becas, David se había convertido en uno de los mecánicos más confiables del equipo. Javier lo promovió a supervisor de turno, convirtiéndolo en el miembro más joven del equipo de gestión. ¿Te acuerdas de tu primera semana aquí?, le preguntó Javier a David durante una evaluación de desempeño. Cada detalle, respondió David. Estaba aterrorizado. Pensaba que no estaba a la altura, que cometería algún error terrible y perdería esta oportunidad. Pero no lo hiciste, señaló Javier. ¿Sabes por qué? Porque tienes lo más importante, el deseo de aprender y la voluntad de hacer las cosas bien. David sonrió. Aprendí eso de ti, Javier. Me enseñaste que las habilidades se pueden desarrollar, pero la integridad tiene que estar desde el principio. 5 años después de aquel primer encuentro con Elena, Transportes del Valle se había convertido en una de las empresas de logística más importantes del centro de México, con operaciones en 6 estados. La división de consultoría que Javier dirigía era ahora un negocio sustancial por sí mismo, con contratos con más de 30 empresas. Javier, ahora de 43 años, era considerado una de las figuras más respetadas en la industria del mantenimiento automotriz. Había escrito 2 libros sobre gestión de flotas que se usaban como textos de referencia en escuelas técnicas. Daba conferencias en convenciones de la industria. Su historia de ascenso desde un pequeño taller de barrio hasta socio de una empresa importante era frecuentemente citada como ejemplo de lo que era posible con trabajo duro y principios sólidos. Pero a pesar de todo su éxito, Javier nunca olvidó sus raíces. Cada sábado por la mañana visitaba el taller original en la colonia Doctores, donde Marco ahora supervisaba a 3 mecánicos jóvenes. Javier pasaba unas horas ahí, a veces ayudando con diagnósticos difíciles, a veces simplemente conversando con clientes del vecindario. ¿Por qué sigues viniendo aquí?, le preguntó Marco un sábado. Ya no necesitas hacer esto. Javier miró alrededor del taller con cariño. Este lugar me recuerda de dónde vengo, me mantiene con los pies en la tierra. Además, agregó con una sonrisa, me gusta el olor a grasa de motor por la mañana. Una tarde de primavera, 5 años después de su primer encuentro, Javier y Elena estaban revisando los estados financieros de la empresa en la oficina de ella. Los números eran excelentes. La empresa había triplicado su tamaño desde que Javier se unió. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena de repente. ¿De qué?, respondió Javier confundido. De aceptar mi oferta, de dejar tu independencia. A veces me pregunto si hice lo correcto al buscar cambiarlo todo para ti. Javier dejó los documentos y miró a Elena directamente. Elena, antes de conocerte, mi mayor preocupación era si podría pagar el alquiler del mes siguiente. Ahora tengo seguridad financiera, estoy construyendo un legado y estoy ayudando a otras personas a tener las oportunidades que yo tuve. ¿Cómo podría arrepentirme? Pero perdiste tu independencia, insistió Elena. No, corrigió Javier.
Cambié un tipo de independencia por otro. Antes era independiente en el sentido de que nadie me decía qué hacer, pero estaba atrapado por circunstancias que no podía controlar. Ahora tengo la independencia de elegir mis proyectos, de implementar mis ideas, de hacer una diferencia real. Eso vale mucho más. Elena sonrió. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Javier? ¿Qué? Que nunca dejaste que el éxito cambiara quién eres fundamentalmente. Sigues siendo el mismo mecánico honesto que conocí hace 5 años, solo que ahora con un traje mejor. Javier se rió. Y tú sigues siendo la misma mujer que se presentó en mi taller en un Jetta con un problema falso para probarme. Culpable, admitió Elena. Pero resultó ser la mejor prueba que he hecho en mi vida. Esa noche, mientras Javier conducía a casa, reflexionó sobre el viaje extraordinario de los últimos 5 años. Pensó en el joven mecánico que había sido, luchando para mantener su taller a flote sin saber si podría sobrevivir otro mes. Pensó en Elena, apareciendo en su vida con una prueba disfrazada de problema mecánico. Pensó en todas las decisiones, pequeñas y grandes, que lo habían traído a este punto. Lo más importante, pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado a lo largo del camino. Marco, quien ahora tenía su propio negocio exitoso. David y los otros becarios que habían encontrado carreras gratificantes. Los cientos de mecánicos que había capacitado a través de sus programas de consultoría. Javier comprendió que la verdadera medida de su éxito no estaba en su cuenta bancaria o en su título de socio de la empresa. Estaba en el ciclo de oportunidad que había ayudado a crear. Un ciclo donde personas con talento y determinación podían encontrar las oportunidades que merecían, sin importar sus circunstancias iniciales. Al llegar a su departamento, Javier encontró un mensaje en su contestadora. Era de una escuela técnica en Querétaro, invitándolo a ser el orador principal en su ceremonia de graduación. Querían que compartiera su historia con los estudiantes que estaban a punto de comenzar sus carreras. Javier aceptó la invitación. En su discurso semanas después, compartió las lecciones que había aprendido en su viaje, que la competencia técnica es importante, pero la integridad es esencial, que las oportunidades a menudo vienen de donde menos las esperamos, que el éxito verdadero se mide no solo por lo que logramos, sino por cómo ayudamos a otros a lograr sus propios sueños. Hace 6 años, dijo Javier a los graduados, yo estaba donde muchos de ustedes están ahora, comenzando mi carrera sin saber qué me depararía el futuro, pero determinado a hacer las cosas bien. Lo que aprendí es que si te mantienes fiel a tus principios, si haces tu trabajo con orgullo y honestidad, las oportunidades llegarán. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no cuando las esperas, pero llegarán. Y cuando lleguen esas oportunidades, continuó, acéptenlas con humildad, pero con confianza. Sepan que las merecen, no por suerte, sino por el trabajo que han puesto. Y luego, cuando tengan éxito, no olviden abrir puertas para otros. El mayor legado que podemos dejar no es lo que logramos para nosotros mismos, sino las oportunidades que creamos para quienes vienen detrás. Después de la ceremonia, varios estudiantes se acercaron a Javier, pidiéndole consejo, compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Javier dedicó tiempo a cada uno, recordando cómo se había sentido cuando estaba en su posición. Un joven en particular llamó su atención. Se llamaba Roberto, tenía 22 años y acababa de graduarse con honores. Pero a diferencia de sus compañeros que ya tenían ofertas de empleo, Roberto no había podido conseguir trabajo porque no tenía vehículo propio para desplazarse, y la mayoría de los empleos estaban en zonas industriales mal comunicadas por transporte público. Javier vio en Roberto el mismo potencial que Elena había visto en él años atrás.
Le ofreció una posición en su equipo, con un salario que le permitiría eventualmente comprar su propio vehículo. También lo conectó con un programa de préstamos para trabajadores que podría ayudarlo con el transporte hasta entonces. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó Roberto, con lágrimas en los ojos. Porque alguien hizo algo similar por mí cuando más lo necesitaba, respondió Javier simplemente. Y porque veo en ti lo que ella vio en mí, potencial, determinación e integridad. No desperdicies esta oportunidad. No lo haré, prometió Roberto. Se lo juro. Mientras Javier conducía de regreso a Ciudad de México esa noche, sintió una profunda sensación de paz y propósito. Su vida había tomado un giro que nunca podría haber anticipado, todo porque había elegido hacer lo correcto en un momento crucial, reparar honestamente el carro de una desconocida, sin saber que esa desconocida cambiaría su vida para siempre. La historia de Javier y Elena se había convertido en algo más grande que ambos. Se había convertido en un ejemplo de cómo la integridad y la compasión pueden crear ciclos virtuosos que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en un pequeño taller de la colonia Doctores, la cortina metálica se levantaba cada mañana sobre un negocio que seguía operando bajo los principios que Javier había establecido años atrás. Trabajo honesto, diagnósticos precisos y respeto por cada cliente que cruzaba sus puertas. El legado continuaba, multiplicándose con cada persona que tocaba, cada oportunidad que creaba, cada vida que transformaba. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad entre un mecánico sin recursos y una mujer misteriosa que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.